1. Propósito del video y metodología empleada. En el presente video explicaremos distintos aspectos sobre el bloque económico de la Asociación Oriental, como lo es su propósito y funcionamiento, sus miembros y el comercio interbloque que se da en este. Es importante mencionar que este trabajo se realizó tras una ardua investigación sobre el tema, ya que este no es uno de los bloques más conocidos, lo que dificultó considerablemente la recopilación de información relevante sobre el tema, para cumplir con nuestras metas con lo que es el entendimiento del bloque. Tras estas consideraciones, procederemos a la presentación del contenido de este trabajo, con el cual esperamos se pueda dar un buen entendimiento y logro de nuestras ambiciones al crear este material. 2. Presentación del bloque económico. La Asociación Oriental es una dimensión oriental proveniente de la Política Europea de Vecindad, PEV, la cual tiene como funciones principales el reforzar la asociación política y la integración económica de sus 6 países miembros, y que se encuentran ubicados en Europa Oriental y el Cáucaso Meridional. Por medio de la política europea de vecindad, hecha por la Unión Europea, está colaborando con sus vecinos meridionales y orientales con el fin de lograr una asociación política más estrecha y con un alto grado de integración económica. De acuerdo con el Marco General del Instrumento Europeo de Vecindad, las relaciones entre la Unión Europea y los 6 miembros pertenecientes a la Asociación Oriental se llevan a cabo actividades como la cooperación multilateral, cooperación bilateral y diálogo entre visados. En la cooperación multilateral consiste en el fortalecimiento de las instituciones de los Estados miembros y en la gobernanza de estos mismos. El desarrollo del mercado por medio de integración económica y acuerdos comerciales mejora en los servicios de transporte y energía, y finalmente una potenciación de movilidad geográfica para las personas. Mientras que en la cooperación bilateral es más que nada los acuerdos que se llevan a cabo entre los países miembros. Entre los tipos de acuerdos que se llevan a cabo se encuentran los acuerdos de asociación y los acuerdos de libre comercio. En cuanto a lo que compete al diálogo sobre visados, consiste en promover la movilidad entre los ciudadanos pertenecientes a los países miembros, mediante una facilitación de visas y la creación de normas que gestionen el retorno de migrantes irregulares con acuerdos de readmisión. 3. Descripción de los países que lo conforman y su peso. Armenia. Hablando sobre su economía, podemos ver que tras su independencia pasó de tener un desarrollo agroindustrial desarrollado a un país con grandes desventajas al ser pequeño, sin recursos naturales ni una buena posición geográfica, además de no poseer ni petróleo ni gas propios. Actualmente este país es uno que basa la mayor parte de su economía en la agricultura, con terrenos agrícolas que representan un total del 44%. Azerbaiyán. Tiene la economía más importante de entre los países del Cáucaso, esto debido al importante papel que tiene este en la producción y exportación de hidrocarburos, lo que a su vez representa un elemento de inestabilidad, ya que los precios de estos productos pueden variar, como pasó en el 2014, causando que se revirtiera el ciclo de crecimiento del país. Por otro lado, podemos ver que entre los mercados de oportunidad del país tenemos principalmente al sector agrícola, en el que podría encontrar un gran mercado con los países del Golfo Pérsico, mientras que también los sectores logístico y de turismo pueden representar una gran oportunidad de diversificación para el país. Bielorrusia, controlada por el Estado, es decir, prescinde de un mercado. Asimismo, Bielorrusia cuenta con productos agrícolas y subproductos de origen animal, como carne o cuero. La mayoría de exportaciones de dicho país radican en productos energéticos, agrícolas y maquinaria pesada como tractores. Georgia. Es un territorio que forma parte de Europa, colinda con países como Armenia, Azerbaiyán, Rusia y Turquía. Su capital es Tiflis, y hasta el año 1991 era parte de la URSS. Su moneda es el lari georgiano, abreviada como GEL. A propósito de la economía de Georgia, esta se ha mantenido principalmente gracias al turismo del Mar Negro, así como el cultivo de uvas, cítricos y té, o la extracción de cobre, manganeso, vinos, textiles, maquinaria y químicos. Finalmente, tras la Guerra Civil de Georgia, la economía doméstica se ha visto afectada. Sin embargo, ha recurrido al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial con la finalidad de incrementar el crecimiento del PIB y reducir la inflación. Actualmente, la economía de Georgia continúa afectada, esto tras los impuestos. Moldavia. Se ubica entre Rumania y Ucrania.
Este país posee una economía basada en la agricultura, en el sector secundario. Representa un 21% del PIB, lo cual se debe a la acelerada industrialización que tuvo el país tras su independencia de la Unión Soviética en el año de 1991. Además, vemos que el sector que concreta la mayoría de mano de obra es el de servicios con más de la mitad de la misma y una representación del 65% del PIB, siendo impulsada por los seguros, consultorías legales y las telecomunicaciones. Ucrania, el cual es un estado unitario que se ubica en Europa y forma parte de Europa Oriental. Colinda con países como Polonia, Eslovaquia, Rumania, Hungría y Moldavia. Su moneda es la grivna. Su economía se ha visto afectada desde la disolución de la URSS, ya que se realizó el cambio de una economía planificada a una economía de mercado, lo cual ha causado que la pobreza aumentara. Finalmente, Ucrania depende de las fuentes energéticas de Rusia, como el petróleo, gas natural y combustible nuclear. 4. El comercio interbloque. Comenzaremos hablando sobre Armenia, el cual es un país que su economía se ha visto involucrada en distintas complicaciones, sin embargo, ha sabido salir de ellas. Respecto al comercio, es importante mencionar que gran parte de su economía se basa en el comercio interbloque, en tanto que en el 2018 el valor total de sus exportaciones fue de 2.383 millones, siendo estos minerales de cobre, seguido de cigarrillos y como tercer producto el aguardiente de vino. Este último con un valor de 192.830.49 millones. Por otro lado, tenemos a los principales productos importados por Armenia. El primero de ellos, el gas natural, seguido de los aceites de petróleo, y como tercer producto, los emisores receptores de radiotelefonía, siendo el último con un valor de 126.952.55 millones de dólares. Azerbaiyán. El comercio en este país resulta interesante analizarlo en el ámbito de exportaciones e importaciones. En cuanto a sus principales exportaciones, podemos resaltar al aceite crudo, seguido del gas natural, y por último, tomates frescos por un valor de 177.380.78 millones de dólares. En cuanto a sus exportaciones, se basa en productos como el oro, vehículos de turismo y tubos de perfiles. Este último tiene un valor de 220.800.23 millones de dólares. Bielorrusia. En este país, sus exportaciones se basan en materiales de transporte, máquinas y productos químicos, y sus principales socios comerciales son Rusia, Países Bajos y Ucrania. En cuanto a sus importaciones, tenemos productos minerales, maquinaria y productos químicos. Bielorrusia fue uno de los países que, tras la pandemia por COVID-19, sufrió consecuencias en el comercio, en sus exportaciones e importaciones. Para dar una mejor explicación, haremos una comparación del año 2019, año en el cual la pandemia no estaba presente, y el año 2020. En el caso del 2019, sus exportaciones fueron de 29.441.7 millones de euros, mientras que en el 2020 fueron de 25.427.1 millones de euros. En este caso, podemos notar una disminución de exportaciones. Georgia. Sus exportaciones se basan en productos como minerales de cobre, ferro-silicio manganeso y vehículos de turismo con un valor de 225.636.14 millones de dólares. Los principales países a los que exportaron fueron Azerbaiyán, Rusia y Armenia. En cuanto a sus exportaciones, los principales productos fueron aceites de petróleo, minerales de cobre y medicamentos. Este último con un valor de 396.699 millones de dólares. Este país también resultó afectado tras el COVID-19. Esto se vio reflejado en su comercio haciendo la comparación entre el 2019 al 2020. En el 2019, sus exportaciones se establecieron entre los 3.392,9 millones de euros, mientras que para el 2020 sus exportaciones disminuyeron de 2.926 millones de euros. Moldavia. Sus principales exportaciones son las semillas de girasol, cables y partes de asientos. Este último con un valor de 116.701.67 millones de dólares. Los principales países que se exporta son Rumania, Rusia y China. En tanto a sus importaciones, estas se basan en aceite de petróleo, medicamentos y emisores receptores de telefonía.
este último con un valor de 72.031.72 millones de dólares. Respecto al comercio de Moldavia, también fue afectado en el ámbito de exportaciones e importaciones por la pandemia. Por la pandemia del 2019, sus exportaciones fueron de 2.482 mil millones de euros, mientras que para el 2020 disminuyeron a 2.175 mil millones de euros. Ucrania, en el que sus principales productos exportados son aceites de girasol, maíz y minerales de hierro. Este último con un valor de 1.611.065 millones de dólares. Sus exportaciones son principalmente a Rusia, Polonia e Italia. Respecto a sus importaciones, se basan en productos como aceites de petróleo, gas natural y medicamentos. Este último con un valor de 1.81.620.27 millones de dólares. 5. Conclusiones. A manera de conclusión, tras la investigación realizada del bloque económico de la Asociación Oriental, podemos mencionar que si bien es un factor importante para cuestiones como la política y la economía, ya que mediante los 6 países miembros se han puesto en marcha programas que han ayudado al desarrollo de cada uno de estos países, así como a ciudadanos. Agregando a esto que incluso para los socios pertenecientes a esta asociación ha sido prioridad tratar temas como zonas de libre comercio, impulso del mercado, cambio climático, entre otros. A la vez resulta importante que más países pertenecientes a la región oriental implementen este modelo e ingresen en esta iniciativa conjunta. De la misma manera, podemos concluir que tras la pandemia por COVID-19, gran parte de la región oriental ha sido afectada en ámbitos como el comercio y su economía, causando grandes estragos en las exportaciones e importaciones. A pesar de esto, la asociación, junto con la Unión Europea, crean la política de asociación oriental más allá del 2020, la cual cuenta con 5 objetivos políticos vinculados a la economía, cuestiones climáticas, tecnologías, entre otras. Eso fue de apoyo a la región, ya que permitió a los miembros responder a nuevas prioridades que competen a todas las